¿Cuánto dicen amén? Quiero que me acompañe a Apocalipsis, capítulo 1, versículo 6. El último libro de la Biblia, Apocalipsis, capítulo 1, versículo 6. Cuando lo encuentra, usted ya sabe lo que hacemos en reverencia a la palabra del Señor. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 6. Se ponen de pie a reverencia a la palabra de Dios y la leemos de la siguiente manera: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Denle una ofrenda de aplauso al Señor mientras se sienta. Quiero hablarle esta noche bajo este tema que yo le hablaba el domingo anterior, que Dios me daba una predicación de suma importancia, aunque creo y estoy seguro que cada vez que hablamos de la palabra de Dios, cada predicación es importante. ¿Cuánto dicen amén? Porque es la misma palabra del Señor. Y el tema de esta noche es: ninguno tome tu corona. ¿Cuál es el tema? Ninguno tome tu corona. En el Antiguo Testamento, amada iglesia, lo que era ser rey y sacerdote estaba por separado. El ser rey era de determinadas personas y el ser sacerdote era para otro grupo de personas que lo conocemos como los levitas. El rey era la autoridad terrenal, el rey era la autoridad del Estado, el rey era el que administraba lo que eran los bienes de lo que era el pueblo de Israel, mas el sacerdote era la persona entre Dios y el pueblo. Era la persona que administraba y ministraba todo lo relacionado de Dios. Amén. Pero en el Antiguo Testamento o Antiguo Pacto solo se menciona a un personaje que estaba adelantado a los tiempos, que era Melquisedec. En Génesis capítulo 4, 14, si usted me acompaña, usted lo puede leer ahí, 14, 18. Dice: entonces Melquisedec, ¿rey de dónde? De Salem, y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Eso fue cuando Sodoma y Gomorra hubo una guerra entre 5 reyes y 4 reyes, y Lot, el sobrino de Abraham, fue también llevado en cautiverio, y Abraham con sus esclavos fueron a recuperar los bienes de este pueblo y a recuperar las personas. Y al encuentro se le presentó Melquisedec, el único que se puede encontrar en la Biblia que estaba adelantado a los tiempos, que él en el antiguo pacto era rey y era sacerdote. Rey de Salem era el nombre antiguo de la ciudad de Jerusalén. Ya estaba Abraham en ese tiempo, imagínense, caminando sobre la misma tierra de Jerusalén, adelantándose los tiempos. Pero ya en el Nuevo Testamento, ya en el Nuevo Pacto, dirigiéndose a la iglesia de Cristo, ya lo que es el sacerdocio y lo que es el rey ya no está separado. Ya Dios lo está declarando que usted y yo somos ¿qué? Reyes y sacerdotes. Por eso la iglesia de Cristo, la iglesia del Señor, no se rige según el sacerdocio levita, porque viene en línea del rey y el sacerdote del Dios Altísimo llamado Melquisedec. Por eso nosotros los pastores, en cierta línea no somos de lo que es levitas,
La iglesia de Cristo no se rige conforme al sacerdocio levita. Por eso en Apocalipsis capítulo 1, versículo 6, si lo puede volver a encontrar usted, dice que Dios nos constituyó o nos hizo reyes y sacerdotes. Pastor, ¿cómo puedo ser yo un rey si ni siquiera mando en mi casa? Pastor, ¿cómo puedo ser un sacerdote si me cuesta orar? Es que Dios no lo ve en la condición actual que usted se encuentra. Dios ya lo ve hecho un rey y un sacerdote delante de Él. Que estamos en un proceso, hermano, de cambiar y renunciar a aquellas cosas que a Dios no le agrada. ¿Cuántos dicen amén? Está aquí pueblo del Señor. ¿Qué es ser rey y sacerdote? Dios le está entregando nuevamente la autoridad terrenal al hombre. Dios le está entregando la autoridad espiritual al hombre. Esas dos autoridades al hombre le corresponde ejercerla. Ya tiene autoridad, él es cabeza del hogar, él es cabeza, él es la parte que Dios establece en un hogar. Dios establece también a todo aquel hombre, aquella mujer que entrega su vida a Cristo Jesús, tener la autoridad terrenal y tener la autoridad espiritual. Usted y yo, dice la Biblia, que tenemos libre acceso ¿a quién? A la presencia de ¿quién? De Dios. Dice la palabra del Señor: acercaos confiadamente ante el trono de su gracia. Usted puede llegar a la presencia de Dios, pero así como el sumo sacerdote o el sacerdote tenía responsabilidades delante del Señor, así usted y yo tenemos responsabilidades delante del Señor. ¿Cuántos dicen amén? El sacerdote tenía que mantenerse íntegro delante de Dios. Oiga bien, el sacerdote tenía que ser un hombre que conocía a Dios. El sacerdote, dice la Biblia, principalmente el sumo sacerdote, cuando entraba al lugar santísimo, el traje de él tenía campanitas en todo lo que era la túnica, para que cuando él caminaba en el lugar santísimo se escuchaba el sonar de las campanitas. Pero cuando este hombre no estaba bien delante de Dios, a él desde antes de que entrara al lugar santísimo se le ataba una cuerda para que cuando dejara de sonar esas campanitas, indicaba que había muerto delante de Dios. Cuando el pueblo ya no escuchaba que sonaba la campanita, que había el sonido, Dios se murió. La presencia de Dios, la santidad de Dios lo mató. No porque Dios quisiera hacerlo, sino porque este varón no había cumplido con los decretos y mandatos de parte del Señor. ¿Y saben lo que hacía el pueblo que estaba afuera? Al no escucharle el sonido, comenzaban a agarrar la cuerda y lo jalaban arrastrándolo por todo el piso hasta sacarlo en el lugar que ellos podían atender ya al muerto. Porque si alguno de ellos entraba a sacarlo, también iba a caer muerto. Eso era el Antiguo Testamento. Hermano, ¿cuántos de nosotros podemos andar muertos espiritualmente y no nos hemos dado cuenta? Venimos a la iglesia. Hoy es cierto, todo esto está santificado. ¿Cuántos dicen amén? No solamente este lugar, porque usted comete el error, yo puedo cometer el error. Ese lugar santísimo es el lugar santo. Aquí es el lugar santo. La Biblia hoy le pide a usted y a mí que seamos santos porque Él es santo. La Biblia dice que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Así como el templo, el tabernáculo se dividía en tres partes. Atrios, que era el lugar que podía estar cualquier persona. El lugar santo y el lugar santísimo, que era el lugar, ese lugar santísimo era la viva presencia de Dios. ¿Cuántos podemos estar en lugar atrio, hermano, donde está cualquiera? Donde no hay un compromiso con nosotros, con Dios.
Que podemos venir y no venir a la iglesia, podemos leer o no leer la Biblia, podemos orar o no podemos orar, podemos vivir la vida cristiana a nuestra manera, sin ningún compromiso con Dios. Pero puede, hermano, que usted y yo, en lugar de estar vivos delante del Señor, estemos muertos. Ya las campanitas ya no suenan, hermano. ¿Se ha fijado que hay hermanos, que predicaban, oraban, ungían, el Espíritu Santo se derramaba? Hoy ya no, esas eran las campanitas de antes. Sonaban las campanitas. Pero ahora, hermano, ya no hay enseñanza, ya no hay predicación, ya se bajaron del altar, ya dicen, no, hermano, yo no predico esta vez, mejor me ausento de la iglesia, mejor me voy para otra iglesia, mejor esto, mejor lo otro, porque las campanitas dejaron de sonar. Y espiritualmente podríamos, hermano, entre todos nosotros jalar la cuerda. ¿Cuántos de nosotros podríamos estar muertos espiritualmente y alguien nos tiene que jalar la cuerda para sacarnos porque estamos espiritualmente? Pero sabe la parte buena, porque el Antiguo Testamento al morir ya no había oportunidad. Pero ahorita en la actualidad, si usted y yo estamos muertos espiritualmente, mientras estamos vivos físicamente, el día de hoy es oportunidad para usted y para mí a estar a cuentas con el Señor. Dice la Biblia que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Esa es la primera resurrección que usted tuvo, hermano. Dice la Biblia que pero Él nos dio vida y vida en abundancia. Antes de llegar a los pies de Cristo, todos los que estamos aquí, hermano, si entregamos nuestra vida al Señor, estábamos muertos. No teníamos vida, pero el día que conocimos a Jesucristo, Él nos resucitó espiritualmente y nos ha dado vida y vida en abundancia. Déselo fuerte que para el Señor. Ahora, el ser rey es autoridad terrenal, es saber la posición en la cual usted se encuentra como hombre y como mujer. Es saber lo que le corresponde a usted. El rey, hermano, en primer lugar, no es como los demás. Usted y yo no somos como los demás del mundo. Tenemos que marcar la diferencia. Así como el sacerdote en lo espiritual, en el sacerdocio, se le distinguía por la forma de vestir, por la forma de actuar, por la forma de comportarse. El rey también marcaba la diferencia entre todos los demás. Se le reconocía, se sabía quién era el rey, quién no era el rey. Pero hay algo que lo marca al rey en algo especialmente. Hay algo que él usa, el rey, para distinguirse de los demás. ¿Cuál es? Una corona. Y eso es lo que le quiero hablar esta noche, amada iglesia. Lo del tema, ninguno tome tu corona. Tal vez físicamente no tenemos una corona, hermano, pero espiritualmente espero que todos los que estamos acá tengamos una corona delante de Dios y delante de los hombres. ¿Cuántos dicen amén? Déselo fuerte que para el Señor, den un aplauso. En Hebreos 7:20 al 22, hermano, hablando de Melquisedec, ahí ya habla según el orden de Jesucristo de Melquisedec como hombre. En el Antiguo Testamento, Génesis capítulo 14, versículo 18, lo menciona la primera vez y única vez en la manera de Abraham. Y luego lo menciona en Hebreos, porque dice la Biblia que si hubo cambio de sacerdocio, Jesucristo nació en la tribu de Judá. Y dice la Biblia que Moisés no habló nada de sacerdocio de la tribu de Judá, sino de los levitas de Leví. Pero Jesucristo humanamente viene de la tribu de Judá en el orden de Melquisedec, lo cual nosotros, usted y yo, la iglesia de Cristo, pertenecemos a ese orden sacerdotal. Somos reyes y sacerdotes. Eso se va a culminar, hermano, cuando ya termine todo, cuando ya estemos en la presencia del Señor. Mientras tanto, tenemos que hacer lo posible por vivir
agradable delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero que me acompañe a la primera forma de tener una corona, de no permitir que alguien tome su corona. Y me va a acompañar en Apocalipsis capítulo 3 versículo 11. Dice la palabra del Señor: he aquí, no vengo pronto, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Cómo viene el Señor? ¿Cómo viene el Señor, iglesia? Pero nosotros a veces formamos parte de aquel grupo que dice la Biblia, como algunos tienen por tardanza. Vivimos la vida, todos los días nos levantamos, hermanos, como que Cristo no va a venir. Una de las diferencias de la iglesia primitiva, amada iglesia, con la iglesia actual, es que para ellos la venida de Cristo era hoy, no mañana. La venida de Cristo no era en 3 días, en 4 días, en un año, era hoy. Y trataban, amada iglesia, de vivir primeramente en santidad. Segundo, en armonía con todos. Tercero, no amaban lo material. Dice la Biblia que ellos no decían decir esto es mío, sino que compartían todo lo demás, porque ellos creían y sentían que eso era no darle la importancia, porque allá en el cielo hay un reino mejor que este que está aquí en la tierra. Pero el tiempo ha pasado, hermano. Y la frase tan famosa que dice la gente, tanto tiempo que escucho que Cristo viene, lo escuché de mi abuela, lo escuché del predicador que ya murió, lo he escuchado por años que Cristo viene y no ha venido. Y a veces criticamos a la gente de afuera que no busca del Señor, que no entrega su vida a Cristo Jesús, porque ha pensado de esa manera. Pero lamentablemente muchos de los que estamos dentro de una iglesia, en nuestro conducir, en nuestra falta de compromiso con Dios, de nuestra falta de perseverancia con Dios, en nuestra actitud estamos dando a entender aquellas palabras que dice el mundo, que hace tiempo está diciendo que Cristo viene y no viene. Y no viene. Pero ahí dice que vengo pronto. ¿Y qué es pronto? Pronto es ya. Pronto es ya. Pero nosotros pensamos, hermano, ayer fue otro día más y no vino Cristo. Hoy domingo lo viví, ya está por terminar y no viene Cristo. Esto, orar, cuando tenga chance voy a orar. Cuando tenga chance voy a leer la Biblia. Cuando tenga chance voy a hacer esto, hermano. La venida de Cristo será un abrir y cerrar de ojos. Hermano, si usted lee la Biblia, dice la Biblia que 2 estarán en el campo, uno será tomado. 2 estarán en la cama, uno será tomado. 2 estarán en el molino, uno será tomado. Eran 10 vírgenes y 5 se quedaron afuera y 5 entraron. Yo le he predicado anteriormente, hermano, eso llama la atención. De 2-1 está yendo la mitad. Y yo conté esta noche, vemos como 46 personas. Si Cristo viniera y lo tomara literal esa parte, ¿cuántos se irían esta noche? De 46. 23. Ahora la pregunta es, ¿en qué grupo está usted? ¿En qué grupo estamos? ¿En los 23 que se pueden quedar? ¿O en los 23 que no podemos ir con Cristo Jesús? ¿Cómo está su lámpara? ¿Ya se le está apagando? ¿Sabe qué es tener aceite en la lámpara y tener aceite en la vasija, en el recipiente? Es hacer más de lo que se le pide a usted hacer. La gente dice, con un domingo, un viernes, un martes que llega a la iglesia es suficiente. Ese es solo tener aceite en la lámpara.
Solo con leer lo que me piden el discipulado es suficiente. Eso es tener aceite solo en la lámpara. Con ayunar un día hasta las 2 de la tarde, suficiente al mes, eso es tener aceite solo en la lámpara. Y ese aceite se termina, hermano. Si solo venimos un día, 2 días al mes, leemos la Biblia solo cuando está el discipulado o cuando el que dirige lo permite, o solo oramos cuando el pastor o el líder pide, eso es tener aceite solamente en las lámparas. Pero el hacer más, hermano, es que aunque el líder solo le pida leer el Salmo 1, usted va a leer el Salmo 2, el Salmo 3, el Salmo 4, el Salmo 5. Está echando aceite no solamente en la lámpara, sino en su recipiente. Eso es hacer más de lo que le pide Dios a usted y a mí. Pero como le vuelvo a repetir, no hemos dejado envolver por el ambiente del mundo. Y el peligro, amada iglesia, es que la corona que usted tiene, que Dios le dio en algún momento que usted perseveraba, oraba, ayunaba, leía la Biblia, venía a la iglesia, servía, no faltaba los cultos, esa corona la puede perder. La podemos perder por descuidado. Dice ahí, retén lo que tienes. Y sabe, es la de la iglesia de Filadelfia, ese mensaje. Y yo comenzaba a escudriñar nuevamente ese mensaje a la iglesia de Filadelfia. Y quiero que me acompañen en Apocalipsis 3, versículo 8. ¿Qué es lo que retenía? ¿Qué es lo que Jesús le pedía a esta iglesia retener? Apocalipsis 3, 8. El primer punto es retén lo que tienes. Apocalipsis 3, 11, lo que leímos. Y ahorita vamos a leer Apocalipsis 3, 8. Dice, yo conozco tus obras. He aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque, ¿qué? Hermano, hay gente que tiene poca fuerza ya en el evangelio. Ya está a punto, hermano, de retirarse. Mire, eso es lo que le está pidiendo Jesús, que retenga esa poca fuerza, esa poca ganas de leer la Biblia, esa poca ganas de cantar, esa poca ganas, aún esa poca fuerza, hermano, reténgalas. Dice la Biblia que Dios multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Esa poca fuerza, hermano, sí, Dios puede multiplicar algo de la nada, porque 1 por 0, hermano, es 0. 2 por 0 es 0, 1.000.000 por 0 es 0. Matemáticamente, el multiplicar cualquier cantidad por el número 0 da 0. Porque se necesita, en lugar de 0, otro número para multiplicar esa cantidad y saber el resultado. Pero para Dios no necesita que el 0 cambie a otro número para poder multiplicar algo, porque Él es todopoderoso. Aún con tus pocas fuerzas, para retener tu corona, Dios puede multiplicarte esa fuerza y levantarte una vez más y ser aquel hombre y aquella mujer que oraba, que venía temprano, que leía la Biblia, que evangelizaba, que amaba, que servía, que era el primero en servir. Eso Dios puede multiplicarlo. Tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado. ¿Sabe qué es guardar su palabra, hermano? No solamente es aprenderla, no solamente es estudiarla, es vivir su palabra. Es retenerla, saborearla. Es aquello que dice la Biblia y que usted la lee y usted dice, esto tengo que cumplirlo. Si la Biblia me dice que tengo que amar a mis enemigos, ¿qué tengo que hacer? Si tengo que bendecir a los que me maldicen, ¿qué tengo que hacer? O vamos a hacer como Juan y Jacobo, que le dijeron a Jesús, Señor, ¿por qué no oramos como Elías y que descienda fuego del cielo y que los consuma todos estos?
Hermano, a veces hay cristianos que somos así, hermano. Y queremos la corona. Señor, lo iluminas. Va que lo sabe, va. O lo eliminas. ¿Te lo llevas, Señor? O te lo mando, Señor. Te ahorro el trabajo. Yo sé, Señor, que tuya es la venganza, pero si me puedes usar como instrumento, en tus manos, Señor. Y a su nombre. Que ninguno tome tu corona. Hay que guardar la palabra del Señor. Y no ha negado su nombre. ¿Sabe qué es no negar su nombre? No es que usted diga que es cristiano, no es que yo diga que soy pastor, no es que yo diga que voy a restauración. ¿Sabe? Que donde yo me mueva, sin necesidad que digan que voy a restauración o soy pastor, con mi hablar, con mi actuar, con el trato que doy a la persona, la gente diga, este hombre, esta mujer tiene que ser cristiano. Eso es no negar su nombre. Esa poca fuerza, hermano, usted ha querido de repente hacer eso, como le decía, que parecía chiste o broma de los enemigos. Pero usted quisiera, hermano, actuar en contra de aquella persona. Pero esa poca fuerza que tiene del Espíritu Santo, al saber que no puede actuar de esa manera, reténgala, no actúe. Esa poca fuerza de poder guardar su palabra, de que usted dice, qué difícil ser cristiano, qué difícil dar buen testimonio, qué difícil es no negar el nombre de Dios, que donde yo me mueva, que donde yo esté trabajando en la calle, en el vecindario, allá en San Pedro Sula, en Santa Rosa, en Estados Unidos, en donde sea, no puedo negar el nombre, aunque yo quisiera, pero estas pocas fuerzas las tengo que retener. Estas pocas fuerzas me ayudan a mantenerme firme delante del Señor. Ha habido momentos, hermano, que las pocas fuerzas de tantos ataques, problemas económicos, que usted ora y ora y ora, y ve que los de alrededor son prosperados, son bendecidos. Usted dice, Señor, ¿yo por qué? Señor, ¿yo por qué? Y ha habido momentos que usted quiere quejarse delante de Dios, y ha habido momentos de murmurar, ha habido momentos de hasta de renunciar y quejarse con Dios, pero esas pocas fuerzas de integridad lo retienen. No murmures. Espera en Dios, porque aún Él te va a bendecir. Esa poca fuerza, ¿yo para qué? ¿A quién engaño? Yo creo que soy cristiano, pero mejor me voy al mundo. Esa poca fuerza que te mantienen todavía de pie, manténla, retén esa poca fuerza, porque así ninguno tomará tu corona. Esa poca fuerza, iglesia, te va a ayudar que cuando Cristo venga a levantar a su pueblo, tú y yo seremos uno de los más que vamos a ser arrebatados. Pero esa poca fuerza, hermano, si no perseveramos, esa corona la podemos perder. La podemos, de tantos años de seguir en los caminos del Señor, y perdemos la oportunidad de ser salvos. Ninguno tome tu corona. Ninguno tome tu corona, hermano. Y sabe los resultados, hermano, de retener esas pocas fuerzas. Apocalipsis 3, 9 al 10. Siempre estamos en el primer punto ahí. Dice, he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Hermano, una de las cosas que a veces desaniman a los cristianos es que hay gente que se debe llamar judío. Le voy a quitar la palabra judío por la palabra cristiana. Hay gente que viene y asiste a las iglesias, que tienen años, hermano, de ser cristianos, de venir a una iglesia,
Aunque ya hemos hablado que el tener años en una congregación no garantiza que usted y yo seamos cristianos. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay mucha gente, hermano, que uno dice, yo creí que él, yo creí que ella era cristiana, pero veo que no es verdadero. Y esas cosas a veces al ser humano le decepcionan, porque dice, yo creí que iba a encontrar integridad en una iglesia. Yo creí que iba a encontrar integridad en un pastor. Yo creí que iba a encontrar integridad en un líder. Yo creí que iba a encontrar integridad en un miembro de la iglesia. Pero lamentablemente, hermano, estamos en el mundo, estamos en una creación caída, que aún en medio de los 12 discípulos, que Jesucristo oró toda la noche, oiga bien, oró toda la noche para poder elegir los 12 discípulos. En medio de ellos había un traidor, en medio de ellos había un incrédulo, en medio de ellos había uno que lo negó. Pero sabía Jesús que si él observaba lo que estaba a su alrededor, iba a perder el blanco que él tenía al frente, que era que el día que él iba a resucitar, iba a recibir la gloria de Dios. Hermano, lo que usted no puede quitar su mirada, a pesar de que el pastor cometa errores, a pesar de que el hermano que está al lado suyo cometa errores, a pesar que el líder que lo dirige cometa errores, a pesar del hermano más viejo, el más santificado, el más íntegro cometa errores, eso no tiene que hacerlo perder su corona, sino perder el blanco que es Cristo Jesús, sino que proseguir adelante para la gloria de Dios. Ninguno tome tu corona. Y yo le decía al Señor los tipos de corona, y me daba el segundo, y quiero que me acompañe Proverbios 12:4. Proverbios 12:4. El tema es ninguno tome tu corona. Lo tiene, Proverbios 12:4. La mujer, díganlo mujeres, la mujer virtuosa es corona de su marido, mala buena, mala como carcoma en sus huesos. Mira, hermano, cuando Dios me dio este tema, Dios me llevó a este proverbio, capítulo 12, versículo 4. Y si usted quiere saber qué es la mujer virtuosa, vaya a ese proverbio, capítulo 31, versículos 10 al 31. Ahí está toda la lista de las cualidades de una mujer virtuosa. Léalo, como mujer léalo, y usted dice, cumplo todas, es mujer virtuosa. Y varón, si usted lo lee y su esposa cumple, nuestra esposa cumple con todas ellas, es mujer virtuosa. Pero me llamaba la atención este segundo tipo de corona, y es mujer virtuosa. Yo le decía a mi esposa, yo vi una corona allí en la casa y me la trajo. Solo que le cayeron ya las piedritas. Decíamos, hermano, que para que usted se dé cuenta que alguien es rey, ¿qué necesita? Si yo la tengo puesta aquí, hermano Clinton, ¿qué le doy a entender a usted? El rey. ¿Y si me la quita? Aunque yo le diga que soy rey, y usted me va a decir, ¿y su corona? Ah, la dejé en la casa. El rey, la mayoría de las veces, andaba puesta la corona. Pero usted va a decir, pastor, pero ahí dice la mujer virtuosa. Es cierto. Porque hay mujeres, hermano, que en lugar de ser una corona como esta, es la corona que le pusieron a Jesús en la cabeza. Que en lugar de ayudarle al varón, puya la cabeza, hermano. Hermano, con algo que usted le soque aquí la cabeza,
¿Usted le molesta? ¿Cuánto dicen amén? Hay mujeres, hermanos, que van a las iglesias y en lugar de ser una corona como esta, o mejor que esta, porque esta es de juguete, es un dolor de cabeza en los hogares. Es un espino, hermano, que aprieta la cabeza, y el hombre, hermano, solo es quejarse, sangra, es dolor. Y estoy hablando de matrimonio cristiano, hermano, no estoy hablando de matrimonio mixto, que uno es cristiano y el otro no es cristiano. ¿Cuántas mujeres son corona de espinos acá? ¿Cuántas dicen amén? Que en lugar de ser alegría, son tristezas. Pero ahora voy con los hombres. ¿Cuántos hombres hay acá? ¿Cuántos hombres hay acá? Hay hombres que tienen una mujer como esta corona, hermano. Si esta corona fuera de oro, fuera real, hermano Castulito, si esta corona fuera real, de oro y con las perlas, ¿la cuidaría? Hermano Hugo, ¿la cuidaría? Hermano Clinton, hermano, ¿la cuidaría? Hermano Mel, hermano Bedford. Hay hombres que tienen mujeres virtuosas, hermano, y son malos con ellas. El tema es ninguno. Hermano, usted está colocando, mire, el hombre es la cabeza del hogar, pero quien indica, quien adorna al hombre, quien indica que tiene la autoridad, ¿quién es? La corona, la mujer virtuosa. Pero hay hombres, hermanos, que salen de la casa y dejan la corona ahí. Y somos cristianos, hermano. Ahora, hay mujeres que no son virtuosas y no les gusta salir con el esposo. Y ahí puede venir los ay, porque hay otro u otra que quiere esa. Que ninguno tome tu corona. Hay hombres que quisieran que se la llevaran porque es corona de espinos. Pero hay hombres, hermanos, que teniendo esa corona, que es una mujer virtuosa, que es una mujer que le asea, le lava, le plancha, le hace la comida, cuida a los hijos.